El tema que vamos a abordar hoy es una primera aproximación a la problemática urbana. Quizá la primera que hagan desde el inicio de la carrera, y lo vamos a hacer desde una mirada que me encuentro investigando actualmente en el doctorado. La clase la llamamos la cultura como estrategia de desarrollo territorial, el caso del Guggenheim Bilbao, y consiste en el análisis de las relaciones que se producen entre el territorio, la cultura y la sociedad, a partir de la implantación de un objeto arquitectónico o de una pieza urbana en la ciudad y sus condiciones de contexto. En la primera clase, el arquitecto Putallas presentó los temas a abordar durante el 2020, definiendo en primer lugar el marco general de la pirámide, que es la ciudad, el urbanismo y ambiente, en contextos de crisis, dentro de una temática general de cultura y sociedad. Este año abordaremos los espacios culturales contemporáneos, y en particular en este nivel trabajaremos en el diseño de una residencia para artistas, en modalidad de co-living, dentro de un parque cultural urbano. Las relaciones que podamos establecer entre territorio, cultura y sociedad nos va a permitir dimensionar las vinculaciones entre el predio en el que vamos a trabajar, al que se denomina museum, y la ciudad de Resistencia, a partir de la implantación de una actividad como es la Bienal de Esculturas, en un contexto paisajístico determinado, sobre todo si consideramos su situación de ribera, junto al río Negro. Para empezar a abordar el tema, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es la ciudad? Lo primero que debemos decir es que las ciudades son entes vivos, que se encuentran en transformación constante. Aldo Rossi plantea que la ciudad es un todo, que se construye por sí mismo y permanece más allá de sus funciones y sus estructuras. Lo primero que percibimos de una ciudad es su realidad física y la actividad urbana, a través de las relaciones que se producen entre sus habitantes. Esta primera visión está principalmente apoyada en la percepción paisajística y sensorial que son capaces de provocar tanto los vacíos o los espacios públicos de una ciudad, como sus llenos o arquitecturas que lo conforman. Las ciudades se constituyen de medios naturales y de medios construidos. El medio natural es el soporte sobre el cual se asientan los elementos urbanos. El territorio sobre el que se asienta una ciudad explica las razones que dieron lugar a su fundación e imponen condiciones para su posterior desarrollo, crecimiento y posibilidades de expansión. En la ciudad de Resistencia podemos identificar topografía, conformada por el relieve y la morfología de su terreno, cursos de agua, ríos y lagunas, un tipo de vegetación determinado, climas y microclimas, temperaturas, lluvia, humedad. Estos factores determinan que la ciudad tenga características ambientales y paisajísticas únicas. En la imagen se puede observar claramente el zigzagueante recorrido del río Negro y la presencia de una gran cantidad de bañados y lagunas.
Habiendo identificado las características del medio natural, podemos analizar el segundo constituyente de las ciudades, el medio construido. La segunda dimensión está representada por la forma en que se ordenan y agrupan sus componentes en el territorio de soporte, el medio natural, según las diferentes utilizaciones del espacio, en función de las actividades y necesidades de la población. Los elementos que constituyen el medio construido son los usos del suelo, sistema vial, sistema de espacios verdes, equipamiento y soporte infraestructural. Habiendo identificado los componentes del medio natural y del medio construido, estamos en condiciones de afirmar que las relaciones y las distintas combinaciones entre el soporte natural y el soporte construido conforman el paisaje de la ciudad. Los invito a ver algunos ejemplos. Ahora, imaginemos por un instante que empezamos a introducir cambios en las relaciones de este sistema. El soporte natural es difícil de modificar, aunque podemos mencionar algunos ejemplos donde la acción del hombre lo utiliza a su favor. Si nos remitimos a Disney World, donde en el medio del desierto construyen una ciudad de cuentos, o Dubái, donde se construyen islas artificiales para contener la arquitectura más delirada. Sin ir más lejos, Brasilia, que se construye en el medio del Amazonas. Los ejemplos abundan, pero hoy no vamos a entrar en ese tema. Sí estamos en condiciones de hacer una segunda afirmación. Los arquitectos intervenimos en la conformación del medio construido, por lo tanto, en la definición del paisaje urbano. Imaginemos que estamos ante la posibilidad de modificar, oyendo mucho más a fondo, de planificar los usos del suelo, los sistemas viales, los espacios verdes, las infraestructuras, pero sobre todo los equipamientos, los edificios que dibujan el perfil de la ciudad. Y no nos referimos solamente a la conformación física de los mismos, sino también a su contenido, a las actividades que albergan. Y aquí quiero detenerme. Los equipamientos son uno de los factores que determinan el perfil de las ciudades, y los invito a ver algunos ejemplos. Para definir el fenómeno que hoy estamos abordando, es decir, las relaciones que se producen entre los componentes soporte natural, territorio, ciudad, la sociedad y los equipamientos culturales, organizamos esta presentación en dos partes. Una primera, donde analizaremos un caso paradigmático, donde la cultura es colocada en el centro de las estrategias de desarrollo local, como es el caso del Guggenheim de Bilbao, en España, y una segunda parte donde haremos algunas relaciones teóricas básicas entre territorio, cultura y sociedad. La ciudad de Bilbao, España, de finales de los 80, era una ciudad acosada por la reconversión industrial, la conflictividad social y la heroína.
un desastre en términos urbanos y de imagen. En general, el País Vasco en aquel entonces era conocido básicamente por la crisis y el terrorismo. Hasta mediados del siglo XX, los desechos, tanto industriales como urbanos, eran arrojados indiscriminadamente a las aguas, contaminándolas. Recién a partir de los años 80, se implementan proyectos de renovación y saneamiento, que además de purificar las aguas, embellecen sus márgenes. Paralelamente, a partir de 1980, la crisis de la industria fue importante y trajo aparejado el cierre de muchas de ellas, impactando notablemente en la economía local. Liberados sus terrenos industriales, se hizo imperiosa entonces una reconversión en este aspecto. Se trabaja entonces en un plan estratégico para la ciudad de Bilbao que se basa en tres aspectos centrales. 1. Las infraestructuras. El metro de Bilbao, que mediante su diseño se convierte en un fundamental articulador del territorio. 2. El saneamiento ambiental. Se implementa el saneamiento del río y la consecuente recuperación de su entorno. 3. La gestación de proyectos culturales, destinados a generar actividades que atraigan turismo, donde el proyecto más importante es el del Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim fue un eslabón en la cadena del plan estratégico, colocando a la ciudad en distintos mercados internacionales. La cultura haría acrecentar la imagen de la ciudad y generaría la mirada del mundo. La apertura de un museo de alto nivel con un edificio emblemático, ubicado en una zona degradada y ocupada por instalaciones industriales en ruinas, fue identificada como la gran esperanza de progreso para la ciudad, castigada por la crisis industrial y con pocas expectativas de futuro. Por supuesto que la gestión no fue sencilla, muy por el contrario. Genera muchas discusiones políticas en el Parlamento vizcaíno y el Ayuntamiento, ya que de hecho se trata de una franquicia del famoso Museo de Nueva York. Desde el primer momento, existe la idea de primar lo económico sobre lo artístico. El ánimo principal del proyecto es relanzar la ciudad en un momento crítico. El Parlamento vasco reduce el proyecto original a una tercera parte y acaba costando 100 millones de euros. El diseño del proyecto está a cargo de Frank Gehry y no se puede desconocer que su trascendencia está en el carácter innovador de este edificio, con una superficie total de 24.000 metros cuadrados. El Museo Guggenheim es un elemento más de una estrategia global pensada para la revitalización económica y urbana de la ciudad y de la región, gravemente afectada por la desindustrialización. Esta estrategia se ha desarrollado en varios ámbitos, junto al desarrollo de grandes proyectos urbanísticos, nuevas estructuras y edificios emblemáticos. Se actuó en el entorno físico de la ciudad a través de la recuperación de espacios urbanos e industriales abandonados tras el declive de la industria. Y al mismo tiempo, los servicios, y en particular el ocio, la cultura, el turismo y los servicios intensivos en conocimiento, se proyectaron como actividades alternativas a la industria, sobre las que sustentar un nuevo modelo de regeneración urbana y económica. Para conocer el edificio, los dejo con Darío, que nos llevará a hacer un recorrido.
arquitecto Frank Gehry plantea que la arquitectura debe hablar de su tiempo y de su lugar, pero a la vez también debe anhelar la eternidad. Acompáñame a ver un poquito más de cómo él expresa esto que plantea de la arquitectura, este concepto, en su obra. El museo se inauguró en 1997, con 24.000 metros cuadrados. Es al día de hoy, 2 décadas después de su inauguración, que aún esta arquitectura sigue vigente, sigue viva. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Uno de los conceptos clave para lograr esto es su actividad, la actividad del edificio. Es la idea extraña de que la arquitectura puede tener una actividad. Gehry plantea la idea del edificio que baila, ese edificio que se mueve, ese edificio dinámico. El museo está rodeado de atractivos paseos y plazas en una zona de reciente urbanización, superado su pasado industrial. La plaza y la entrada principal del museo se encuentran orientadas hacia una de las principales avenidas que cruza diagonalmente a Bilbao, extendiendo el casco urbano hacia la puerta misma del edificio. Una vez en la plaza, el visitante accede al vestíbulo descendiendo por una amplia escalinata, un recurso que resuelve con acierto la diferencia entre la cota del río y el nivel de la ciudad, haciendo factible una espectacular estructura que, sin embargo, no rebasa la altura de las construcciones circundantes. La parte más alta del edificio se encuentra coronada por un lucernario en forma de flor, una estructura metálica que cubre el atrio, que es uno de los rasgos más característicos del edificio. Uno de sus extremos se encuentra enmarcado por el puente La Salve, que sirve de soporte a la intervención escultórica encargada por el museo a Daniel Buren, titulada Arcos Rojos. Bajo el puente, la sala 104, una enorme galería libre de columnas que alberga la instalación escultórica de Richard Serra, La materia del tiempo. En el interior se luce un gran espacio curvo donde el visitante accede al atrio, que es el auténtico corazón del museo, y también un rasgo distintivo de la arquitectura de Frank Gehry. Se trata de un espacio con gran cantidad de luz y de claridad. Es un espacio de volúmenes curvos que conectan el interior y el exterior del edificio mediante muros cortina de vidrio y un gran lucernario cenital. Una de las características es que al acceder al atrio, uno tiene la posibilidad de elegir qué camino seguir. Ir directamente a las exposiciones permanentes o recorrer el edificio. Todo esto es parte de la arquitectura, ya que es ella la que genera esa coreografía de movimientos. El atrio es como un corazón que bombea en distintas direcciones el flujo de la gente. El juego de volúmenes y perspectivas permite disponer de espacios interiores en los que el visitante no se siente para nada desorientado. Esta diversidad de salas ha demostrado su enorme versatilidad en las manos expertas de diseñadores,
que han encontrado la atmósfera idónea tanto para presentaciones de obra de gran tamaño o gran formato y medios contemporáneos como en muestras de carácter más sosegado o íntimo. La construcción del museo tuvo lugar entre octubre de 1993, cuando se colocó la primera piedra, y octubre de 1997, como dijimos que fue su inauguración. El emplazamiento elegido es muy particular. Es una curva de un antiguo muelle que se usaba como puerto industrial. Hoy en día, esta estructura, este edificio, recuperó la ribera para el uso público, para la cultura y para el ocio. Debido a la complejidad que suponía las formas curvilíneas, Getty tuvo que utilizar un software que se utilizaba en la industria aeroespacial para poder trasladar fielmente el diseño estructural y para facilitar la construcción del edificio. Para la piel del edificio, el arquitecto utiliza el titanio. Luego de experimentar con diversos materiales, elige el titanio tras comprobar su comportamiento en unas muestras que había en el exterior de su propio estudio. Se utilizan cerca de 33.000 piezas finísimas de titanio, que consiguen un efecto rugoso y orgánico, al que se le suman los cambios de tonalidad del material según el clima. Los otros dos materiales utilizados en esta construcción del edificio son la piedra caliza y el vidrio, que armonizan perfectamente, logrando un diseño arquitectónico de gran impacto visual. Y es así como hoy el Guggenheim de Bilbao se ha convertido en un verdadero ícono de la ciudad en todo el mundo. Frank Gehry decía: las ciudades tienen que tener íconos, bibliotecas, hospitales, museos. Dentro de 100 años, la gente los verá y dirá: ¿qué es eso? Luego pensará: es arte. Luego de este hermoso recorrido que nos hizo Darío por el edificio de Gehry, podemos revisar algunos datos. Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido un promedio de 1 millón de visitantes al año, causando un impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la revitalización de múltiples espacios públicos y privados, además de mejorar la imagen de la ciudad. En la actualidad, el promedio de 1 millón de visitas anuales se mantiene debido a un renovado programa de gestión cultural. El mayor porcentaje de visitas son extranjeros, alcanzando el 63% del total. La aportación al PBI ha sido de 320,2 millones de euros. Estas cifras han generado unos ingresos adicionales para las haciendas públicas vascas de 49,3 millones de euros. La actividad del museo
ha contribuido al mantenimiento de 6.875 empleos. Un año más, el Museo Guggenheim Bilbao continúa siendo líder entre las instituciones culturales europeas en su nivel de autofinanciación, que se sitúa en torno al 67%. Finalmente, nos vamos a tomar unos minutos para considerar algunos aspectos del marco teórico. En primer lugar, vamos a recordar que abordamos 3 campos de discusión en esta clase, que son cultura, sociedad, territorio, en donde los equipamientos culturales resultan como articulador. En primer lugar, vamos a considerar la sociedad y el territorio. El proyecto, la arquitectura, constituye un nexo entre la sociedad y el territorio. Su misión es generar nuevos lenguajes para la sociedad, logrando el equilibrio entre espacio, tiempo y lugar. Se trata de aprehender el territorio y reconocer en la cultura los comportamientos y creaciones humanas, producto de la actividad social del hombre, sus objetos, sus ideas y sentimientos, y las formas de actuar o de comportarse. Como consecuencia de las sucesivas transformaciones de la naturaleza, generadas por el hombre y situándose en el territorio, se establecen valores y formas que proporcionan una nueva comprensión de las operaciones constructivas en el espacio urbano y rural. La arquitectura logra hacer transparente la cultura y hacernos entender la identidad, resultado de la fusión entre cultura y territorio. También podemos establecer relaciones del territorio y la sociedad con el concepto de paisaje. Los proyectos, la arquitectura, dibujan el paisaje, que no es otra cosa que el modo en que la población percibe el territorio, como resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. El paisaje es el resultado de las experiencias cotidianas de los actores, en una constante disputa y conflictos sociales. Nogué sostiene que el paisaje es el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza. Es la proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado. Dicho esto, la principal asociación que vamos a hacer es la vinculación de todos estos conceptos con el de cultura. Gombrich, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, hace una definición del relativismo cultural que bien podríamos asociar a la idea de que en arquitectura la forma de representar el espacio se explica en la forma de ver una época. Podemos inferir en principio que la arquitectura representa lo que somos. Si expresa nuestra sociedad y nuestro tiempo, expresa nuestra cultura. También puede ser una aspiración, lo que queremos ser. De hecho, el caso que analizamos de Bilbao es una clara manifestación de un pasado que la sociedad quería olvidar y un proyecto de lo que la sociedad quería ser. Otro decisivo personaje del siglo XX, Zygmunt Bauman, entiende la cultura como la expresión de una comunidad en absoluta libertad, de sus modos, sus signos, su lenguaje y su creatividad, sin intervenciones de ningún tipo. Sostiene que fortalecer la cultura es la única manera de alcanzar el desarrollo, definiendo y robusteciendo su identidad en un mundo que nos encuentra globalizado. Desarrollar la cultura significa conferir herramientas eficientes para fortalecer valores, percibir el mundo en que vivimos, apropiarse del mismo y ser motor de cambio. Finalmente, debemos reflexionar el título que propusimos para la clase: La cultura como estrategia de desarrollo territorial. Y esto para introducir un último concepto, que es el de desarrollo, al que vamos a ampliar a desarrollo sostenible. Actualmente, la idea de desarrollo sostenible propone crecer económicamente con equidad, sin dañar los ecosistemas y superando la pobreza. Es una referencia obligada en todas las actividades y disciplinas.
el desarrollo sostenible es un concepto que involucra por lo menos tres dimensiones, que son las ambientales, las económicas y las sociales. Sostenibilidad medioambiental significa que el urbanismo ha de ocasionar el mínimo impacto sobre el medio ambiente y el espacio. Las ciudades deben desarrollarse proponiendo consumir menor cantidad de recursos y energía y generar la menor cantidad posible de residuos y emisiones. En este sentido, el urbanismo también debe buscar la restauración ambiental, por lo que se debe implementar el ordenamiento ecológico como estrategia para ordenar las actividades económicas de la ciudad. Sostenibilidad económica. El desarrollo urbano en este aspecto debe ser económicamente viable. Significa que no deberá comprometer más recursos que los estrictamente necesarios en los proyectos de desarrollo, y a la vez, estos deben aportar una ventaja económica a la ciudad y sus habitantes, donde evidentemente se incluye la generación de empleos, con la intención de ir generando equidad. Sostenibilidad social debe contemplar al bienestar de la sociedad. Por ello, se debe exigir que cualquiera que se quiera denominar sostenible responda a las demandas sociales de su entorno, mejorando la calidad de vida de la población y asegurando la participación ciudadana en el diseño del proyecto. Las ciudades aspiran al progreso económico y el desarrollo social, por lo que la integración de estas tres variables asegura el mejoramiento de sus condiciones y la calidad de vida, por lo que se torna imprescindible la aplicación de políticas y tecnologías adecuadas y respeto por la cultura y la institucionalidad. El predio del Museo de las Esculturas Urbanas del Mundo, predio de la Bienal Internacional de Esculturas, es el caso urbano en el que vamos a trabajar este año. Se trata de un espacio de 6 hectáreas, junto al Río Negro. Es sector histórico, testigo del arribo de los primeros inmigrantes italianos a la ciudad, y está ubicado a solo 10 cuadras de la plaza central. El lugar alberga el evento cultural más importante de la provincia y cuenta con reconocimiento internacional. Sin lugar a dudas, este sector de la ciudad de Resistencia constituye la principal oportunidad de desarrollo territorial, basado en la vocación del sitio y en la actividad cultural que allí se desempeña. Es una manifestación de la conjugación del territorio, la sociedad y su cultura pueden constituir claras oportunidades de desarrollo sostenible. Sin embargo, pese a la trascendencia de su función y su estratégica condición de pulmón verde, aún hoy se discute el destino de sus áreas vacantes, disputando el espacio en forma permanente con instituciones deportivas. Para pensarlo, ¿no?